Lo que vemos en medios, en redes, pues no es la realidad pura. Es una versión filtrada. A veces intencionadamente, claro. Exacto. Y tenemos material interesante que se apoya en gente como Walter Lippmann o el periodista David Jiménez. La idea es, bueno, intentar desentrañar cómo se construye esa percepción. Comparar un poco los medios de siempre con el papel de las redes sociales. A ver qué sale. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿no? Walter Lippmann, ya en 1922, fíjate, hablaba del pseudoentorno. Casi nada. Hace un siglo. Pues sí. Decía que no vivimos en contacto directo con el mundo real, sino con una imagen mental, simplificada. Claro, como un mapa que nos hacemos. De estereotipos. Piensa en, no sé, cómo a veces se presenta a un inmigrante solo, como delincuente, o como víctima. Borrando todo lo demás, toda la complejidad de la persona. Justo. Y fíjate qué curioso cómo conecta eso que tiene 100 años con lo que cuenta David Jiménez en El Director. Él describe su experiencia en un gran periódico y, bueno, sugiere que muchas veces el objetivo no es tanto la verdad, digamos, objetiva. Sino Crear un producto informativo que no moleste a ciertos poderes. económicos, políticos. Menciona presiones concretas, ¿verdad? De bancos, del IBEX 35. Sí, habla de cómo podían retirar publicidad, por ejemplo, o incluso narra llamadas directas. ¿Llamadas? Sí, de algún banquero importante pidiendo que no salieran noticias sobre su banco. Vaya, eso ilustra muy bien cómo se puede condicionar la línea editorial, ¿no? Totalmente. Se crea una realidad mediática, pues funcional a ciertos intereses. Una versión de la realidad. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Las fuentes dan ejemplos muy claros de cómo se aplica ese filtro. Vemos, pues no sé, cómo se minimizó al principio la primavera árabe en Egipto, o cómo se etiqueta de forma distinta a los rebeldes en Siria, según interese. Exacto. O recordemos aquel caso de Nayira en la Guerra del Golfo, Sí. que resultó ser pura propaganda para justificar la intervención. Y más reciente, ¿no? Imágenes, engañosas sobre los Rohingya. O la cobertura inicial del ataque al hospital Al-Ahli en Gaza, que se omitió al principio las enormes restricciones a los periodistas allí. Justo. O incluso decisiones editoriales, como suspender temporalmente a presentadores musulmanes en MSNBC durante el conflicto. Todo eso, forma parte de esa construcción. Ahí entra en juego lo que se llama el agenda setting, ¿no? Establecer la agenda. Justamente, es ese poder. Decidir qué es noticia y qué no lo es, hacia dónde mira el público. Claro. Un tema como el cambio climático, por ejemplo, puede polarizarse o minimizarse si choca con intereses de anunciantes fuertes, aunque haya consenso científico. O con Black Lives Matter, ¿no? Poner el foco solo en los disturbios. En lugar de en las causas del movimiento. Exacto. Busca deslegitimarlo. Es una gestión de equilibrios de poder al final. Y claro, frente a este panorama de medios tradicionales, con sus intereses, pues irrumpen las redes sociales, que parecían la solución, ¿no? Un espacio más libre, donde cualquiera podía contar su historia. Pero ¿lo son? ¿O son solo otro tipo de filtro? A ver, tienen un potencial democratizador que es innegable. Eso hay que decirlo. Han dado voz a muchísima gente que los medios tradicionales ignoraban. La primavera árabe es el ejemplo clásico. Sí. Aquella página en Egipto, Todos somos Khaled Said. O los vídeos de Bouazizi en Túnez. Se hicieron virales. Y muchas veces los recogían luego medios como Al Jazeera, ¿no? Había una sinergia. Eso es. Y más cerca, pues el 15M aquí en España, ¿te acuerdas? Hashtag Spanish Revolution. O las protestas de Hong Kong. Black Lives Matter mismo. Todo eso se movió muchísimo por contenido ciudadano en redes, vídeos, testimonios. Claro. Y pensemos en Gaza estos últimos años, con el acceso tan restringido a periodistas internacionales. Plataformas como X, como TikTok, se volvieron cruciales. Fuentes primarias casi. Sí, con civiles, periodistas palestinos, compartiendo lo que pasaba. Bombardeos, la crisis humanitaria, coordinando campañas como hashtag Free Palestine, ofrecen otro punto de vista, vital. Pero, siempre hay un pero. ¿Está la otra cara de la moneda? Por supuesto, los algoritmos. Ahí está el kit de la cuestión en redes. Tienden a crearnos cámaras de eco, burbujas. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues si tú, por ejemplo, eres escéptico con el cambio climático, el algoritmo te enseña más contenido que confirma tu idea.
Y si crees firmemente en él, pues lo mismo. Y cada uno en su burbuja convencido de que está bien informado. Exacto. Y luego, claro, están los bulos, las fake news, como aquel vídeo manipulado de Netanyahu sobre Gaza con subtítulos falsos. Entonces, ¿los bulos y las burbujas invalidan ese potencial democratizador del que hablabas? Yo diría que no necesariamente. ¿Existen? Claro que sí. Pero su impacto real a veces se exagera un poco frente al volumen enorme de información auténtica que se circula. Además, han surgido herramientas para verificar. Maldita.es, por ejemplo. O las notas de la comunidad en X. Ajá. Intentan dar contexto. Y aquí hay un punto interesante, ¿Cuál? que a veces la narrativa sobre la desinformación masiva en redes la impulsan los propios medios tradicionales Ah, para desacreditar a la competencia, quizás. una competencia que no controlan. Y a veces olvidan sus propios sesgos, sus propias, censuras internas. Y ojo, que las tecnológicas dueñas de las redes, pues también tienen sus agendas, económicas sobre todo. Quieren que estemos ahí, enganchados. Uf, qué complejo todo. Entonces, ¿qué? ¿Qué sacamos en claro? Navegamos entre dos espejismos, ¿no? Por un lado, la información cocinada en los medios de siempre, Ujú. y por otro, la información filtrada por algoritmos y por nosotros mismos en las redes. Pues sí. La clave yo creo que sigue siendo lo que ya intuía Lippmann, la conciencia crítica. Estar alerta. ¿Y cómo se hace eso? No hay varita mágica, pero sí, estrategias. Verificar, cruzar fuentes distintas, buscar medios independientes, voces directas si es posible. Usar herramientas de fact-checking. Eso. Y sobre todo, dudar. Dudar siempre un poco. Asumir que lo que vemos nunca es toda la realidad, es solo una parte. Y en ese sentido, las redes, con todos sus problemas, sí que ofrecen un contrapoder ciudadano valioso frente al modelo anterior. Quizás la reflexión final podría ser esta. Si tanto los medios tradicionales como los digitales construyen nuestro pseudoentorno, el reto mayor está en elegir mejor las fuentes o en cuestionar cómo nosotros mismos interpretamos. Buena pregunta. ¿Qué inercias tenemos, más allá de los medios, que condicionan cómo vemos el mundo? Ahí lo dejamos.